del norte, de manera que ha sido la puntualidad mayor que he podido tener. Bueno, el tema de hoy, según está anunciado, tiene por objeto exponer en términos generales la teoría del cierre categorial, en su parte, diríamos, más abstracta y áspera, por decirlo de algún modo. Yo procuraré dulcificar lo posible. Tampoco puede ser una exposición muy detallada, como van a ver. Voy a seguir una línea muy general que nos permita, mañana y pasado, hacer ya aplicaciones y particularmente, puesto que con todo esto, como ya dije al principio, va orientado principalísimamente ahora a la fundamentación de una teoría de las ciencias humanas, espero que los próximos días la exposición no sea tan dura como seguramente va a ser hoy. Podemos dividir esta exposición en dos partes, en plan de esquema. En primer lugar, una exposición esquemática de tipo analítico, en donde se desarrollen los temas principales desde el punto de vista analítico de lo que llamamos noseología, que son los componentes de las ciencias tal como las entendemos. Y en una segunda parte abordaremos ya las formas de conexión de estos elementos según el modo que le llamamos cierre categoría. En cuanto a la primera parte, yo creo que podemos arrancar de esta reflexión, que como quiera que tratamos de determinar aquello por lo cual unas ciencias son ciencias, las dos opciones quizá más inmediatas que se nos ocurren, que se nos ofrecen, que a todo el mundo se le ofrecen, son estas dos. Primeramente, o en primer lugar, proponer un concepto, diríamos, ad hoc, abstracto, de ciencia, fundado en donde sea, y tratar después de ensayarlo en las diferentes ciencias que actualmente podamos provisionalmente por lo menos considerar tales. Naturalmente, la dificultad y la objeción que se le podría poner a este método es su apriorismo. Tomamos un concepto de ciencia, en principio puramente intencional, desconectado de toda realidad histórica o empírica de lo que sean las ciencias, y por consiguiente es muy probable que esta noción de ciencia no ajuste propiamente con la realidad. Es un poco, para citar algún caso, para citar más bien lo que pretendería hacer más que lo que hacía, pues por ejemplo la fenología husserliana. En fin, todo ejemplo muy aproximado, pero en fin, valga de momento. El otro método podría ser escoger una ciencia determinada, reconocidamente tal, y analizarla como un modelo representante de cualquier ciencia en general. Naturalmente, este método tendría la ventaja de partir del propio suelo real, no seológico, pero tendría el inconveniente, y la acusación siempre pesaría sobre el método, de haber privilegiado una ciencia determinada por cualquier circunstancia y tratar de medir a las demás por el rasero de la ciencia o del modelo elegido. En ese sentido, el método que vamos aquí a elegir o que utilizamos es más bien el siguiente. Tratar de partir no propiamente ni de una ciencia en concreto realizada, ni de la idea de ciencia en general, sino más bien de una situación, en cierto modo, intermedia y aproximativa, tomando las unidades científicas reconocidamente tales, por lo menos en su núcleo principal. Pongamos por caso la termodinámica, pongamos por caso la lingüística estructural. Tomando un cúmulo de ciencias de esta naturaleza, tratar de ver si podemos determinar algunas partes formales de esas ciencias que sean comunes, diríamos transversalmente, a todas ellas, que de algún modo sean comunes a todas ellas. Si esto fuera posible, habríamos entonces establecido
una suerte de nosiología general por cuanto, aun cuando las partes son partes formales de esas ciencias, sin embargo, a la medida que son genéricas, estamos en condiciones de hablar de una nosiología general en un sentido parecido a como se puede hablar de biología general frente a biología especial, en la acepción ordinaria de estos términos. Es decir, que la biología general naturalmente no trata de la vida, como sabemos, sino que trata, pues, por ejemplo, de las células de citología, pongamos por caso, en la medida en que las células se consideran partes de las cuales están compuestos la mayor parte de los organismos pluricelulares y sobre todo los organismos del núcleo de organismos más conocidos. En ese sentido, lo que entendemos por nosiología general tiene esta perspectiva, esta primera perspectiva. Las partes que nosotros determinamos, entonces, como en principio presentes en todas las ciencias, como partes formales en el sentido que el otro día expliqué, son tales que por de pronto nos impide hablar de los objetos de las ciencias. Nosotros decimos que las ciencias no tienen objeto, es decir, que la biología no tiene por objeto la vida, o la geometría tiene por objeto el espacio, o la lingüística tiene por objeto el lenguaje. Comenzamos por dudar de este tipo de definiciones, de algún modo escolásticas, de las ciencias, aunque orientadas perfectamente a establecer, o continentes, es lo mismo, igual me da decir objetos que continentes, ya saben a qué me refiero. No se trata entonces de ofrecer como un rasgo general de las ciencias los objetos formales o materiales o los continentes, o como se quieran llamar, o las esferas, sino más bien porque entonces daríamos, evidentemente, por resuelto el problema fundamental según el cual hemos dicho que la nosiología tiene que ocuparse, a saber, el problema de la unidad de las ciencias. Nosotros partimos de esas partes formales y estas partes formales son las que tenemos luego que explicar cómo, uniéndose y vinculándose unas con las otras, pueden reconstruir aproximadamente, lo más aproximadamente posible, esas unidades que suponemos de entrada, por supuesto, perfectamente distinguibles, por lo menos en general, aunque haya muchos puntos fronterizos e interdisciplinares. Pero claro está, para hablar de interdisciplinaridad, primero hay que hablar de disciplinaridad. Por consiguiente, la noción de interdisciplinaridad supone, de algún modo, haber establecido previamente estas unidades internas desde dentro. En una palabra, hablamos, en lugar de objetos o de esferas, hablamos de campos, de ciencias, pero dando a la expresión campo un sentido preciso de este tenor. Un campo de una ciencia estaría constituido, o lo analizamos como si estuviera constituido, principalmente por diferentes clases de términos, clases A, B, C, cada una de ellas A1, A2, A3, B1, B2, B3, etc. Clases de términos, obligatoriamente más de una clase, clases de términos entre las cuales, entre estas clases, no sirve decir, o tiene poco objeto decir, que todas ellas a su vez son subclases de una clase general, porque si estuviéramos utilizando la categoría clase, entre otras cosas, estaríamos inmediatamente nivelando por la naturaleza misma de la noción de clase y entonces estaríamos rompiendo las diferencias entre esas clases que son las que justamente nos interesan. Lo que nos interesa entonces es subrayar cómo en el campo hay más de una clase, generalmente múltiples, cómo estas clases están compuestas de diferentes términos y cómo entre estas clases, sin perjuicio naturalmente de que puedan ser subclases de otras clases, pero esta clase en general no es pertinente aquí. Dicho de otro modo, el campo no se concibe como una clase, sino simplemente como múltiples clases que están entre sí vinculadas por relaciones que no son propiamente de clase. Aquí está la cuestión. Sino que son relaciones de otro tipo que en su momento llamaremos de sinexión. Es decir, no son relaciones de igualdad o de semejanza, que son las relaciones que ligan los elementos de una clase normalmente. Dicho todavía en otra metáfora, no son relaciones, en otra terminología, en fin, dirigiéndome quizá a otra clase de público que está aquí presente, son relaciones más bien de tipo metonímico que metafórico, por ejemplo. Aunque naturalmente habría que reanalizar esta distinción, pero en fin, por ahí va. Por ejemplo, podríamos decir que la lingüística, pues la lingüística estructural, vamos a precisar más, es una ciencia
que tiene como campo un lenguaje determinado, no propiamente el lenguaje, sino, por ejemplo, el indoeuropeo, o el español, o el griego. De esto hablaremos en la última lección, cuando hablemos de las ciencias humanas. Es decir, el campo de la lingüística, en principio, tal como lo intenta analizar la teoría del cierre categorial, no sería el lenguaje en general, que a lo sumo sería objeto de una gramática general, pero que en todo caso tendría que estar basada en las gramáticas propias de cada pueblo, como diríamos en su momento. Entonces, esta lingüística, la lingüística exceptuada del francés o del castellano, pongamos por caso, pues consideraría en el lenguaje múltiples clases de estos términos, como podrían ser, para dar una tradición pues muy conocida y muy vigente, la de Martínez, etcétera, podrían ser los fonemas y los monemas, pongamos por caso. Si consideramos, por ejemplo, un espacio vectorial, pues un espacio vectorial podría también ser un campo de una ciencia, en el sentido restringido, que después se pueda ampliar, en el sentido de que, por un lado, tiene una clase de términos que puedan ser los vectores, por ejemplo, definidos en condiciones especiales de independencia de vectores, en virtud de unas reglas precisas, que precisamente, de algún modo, exige la introducción de la otra clase, que sería, por ejemplo, la clase de los números reales o escalares en general. Y entonces la independencia de estos vectores de la primera clase y la posibilidad de conectar esas dos clases mediante el producto, pongamos por caso, y la definición de dos operaciones, como puede ser la suma y el producto, eso de un escalar por un vector, pues nos aproximarían ya a un campo científico que después, ulteriormente, naturalmente, podría traducirse o reducirse o entablar correspondencia con otros campos, como pudiera ser el cuerpo de los números complejos o reales, en el sentido de introducir una norma en este espacio capaz de transformar esto en el cuerpo de referencia, por ejemplo. Si damos un ejemplo de ciencias biológicas, ejemplos todos ellos muy discutibles, por supuesto, porque cada uno de estos ejemplos supone un análisis de cada una de estas ciencias muy concreto, que en cierto modo corresponde a los especialistas, y aquí no tiene más que un sentido, en principio, aproximativo e ilustrativo. No tiene más que este objeto ilustrativo. Es decir, que yo estoy dispuesto en cualquier momento a rectificar y a reanalizar si efectivamente los ejemplos que estoy citando son ejemplos rigurosos de campo según la función que vamos a darles. Pero, de momento, sirvan como ejemplos ilustrativos, simplemente. Si hablamos de la citología, pues quizá, o de la biología general, quizá pudiera una clase de términos estar representada por las células, si suponemos que la teoría celular define un nivel, por lo menos, de biología, Schwann, etcétera, define un nivel de biología. Entonces, la estructuración de términos precisamente a nivel de estas clases de células, por ejemplo, sería una condición sin la cual la biología no podría haberse constituido como tal. Precisamente al tallar, por así decir, ciertos términos al nivel que después puedan funcionar en un cierre. Y la otra clase, o otras clases, pues podrían ser, pongamos por caso, por los mismos elementos químicos, que constituyen el medio de la célula, pongamos por caso. En la medida en que es inconcebible una célula que no esté en un medio por el metabolismo, etcétera. Y entonces es imposible completamente, sería imposible enteramente instaurar una ciencia biológica a este nivel sin contar por lo menos con estas clases y otras muchas más. Y yo creo que es suficiente este tipo de ejemplos. En la geometría elemental quizá podríamos distinguir una clase de puntos en un plano punteado y de rectas en el plano reglado, por ejemplo. Y entonces, pues, con estas dos clases de términos podríamos comenzar a establecer las construcciones que después nos conducirían a la ciencia según la teoría del cierre. En este sentido, el campo es esto que acabo de decir, no tiene más que esta función. El campo supone esta multiplicidad y esto implica críticamente, naturalmente, la consecuencia crítica inmediata es que si efectivamente en una ciencia determinada, en un campo determinado, no se pueden precisar con todo el rigor posible, con definiciones implícitas, como sea, ¿verdad?, cuáles son las clases de términos de que consta, entonces no podemos hablar en principio de ciencia. Que si, por ejemplo, para tomar otra referencia clásica,
Si la química, pongamos por caso, la química clásica, la química de Lavoisier, etcétera, o la química de Mendeleev, me refiero a la química antes de llegar al rompimiento, desbordamiento de la química de la corteza en la física nuclear, pues la química posiblemente podrían considerarse como clases propias de la ciencia química, pues cada una de las clases de los elementos, es decir, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, etcétera. La diferencia es, en la medida que cada uno son clases, estoy hablando de la química clásica, ¿no?, que son clases de elementos distintos cualitativamente, en principio, y después con propiedades que se van definiendo de índole más objetivo, que tendremos, espero, ocasión de analizar después. Yo quiero decirles, vamos, de momento, que todo esto que estoy diciendo no es más que un resumen de análisis muy minuciosos que hemos hecho, concretamente de la química, hemos hecho análisis muy minuciosos de la física nuclear, de ciertas partes de las matemáticas, en fin, análisis muy minuciosos que no es más que un resumen para poder mantener el hilo general. Entonces, si, por ejemplo, adoptásemos una doctrina como la famosa doctrina de Proust del átomo de hidrógeno como el único átomo por cuyas combinaciones y recombinaciones podríamos obtener el conjunto de todos los compuestos químicos, según la teoría del cierre categorial, esta concepción salva veritate del campo de la química sería incompatible con una ciencia, en principio, porque, como veremos, la teoría del cierre exige que haya múltiples clases. La razón se irá viendo después, así como también es necesario que haya varias operaciones, porque con una sola operación es imposible que haya un cierre, porque sería imposible la verdad, en el sentido que vamos a definirla. Por tanto, habría que decir que ya por razones no seológicas, al margen de por razones químicas, por razones no seológicas, sería imposible, según la teoría del cierre, una construcción química contando con un solo elemento. No estaríamos en posición de hacer una ciencia sino otra cosa distinta. Una técnica o otra cosa diferente, pero no una ciencia. No podríamos construir verdades, en una palabra. Habría otras cosas. Porque no podríamos precisamente desconectar y proceder a la desconexión del sujeto en la que hacemos centrar o en la que centramos la teoría de la verdad y del cierre categorial y de la objetividad científica. Entonces, una vez simplemente definidas los campos científicos y las ciencias en este nivel totalmente impreciso todavía y necesariamente impreciso, el objetivo, vuelvo a recapitular, el objetivo es, una vez que hemos utilizado este nivel de análisis de las ciencias, que las ciencias son por de pronto, de momento esto, el objetivo es tratar de proceder a un análisis un poco más fino de las ciencias, de estos campos, un análisis más fino que nos permita llegar a las partes formales de las ciencias, identificándolas con múltiples ejemplos y con contacto lo más asiduo posible con la realidad empírica de las ciencias. A decir empírica me refiero a empírica en el sentido no sociológico, de las ciencias dadas históricamente tales o reconocidamente tales, por lo menos en un núcleo en donde haya consensus, puesto que los argumentos que estoy empleando y que necesariamente parece que la nosología tiene que emplear son necesariamente de tipo dialéctico, de donde se parten de unos postulados que después, precisamente en el proceso, se aseguran, se consolidan. Es decir, no hay en absoluto una posibilidad de exponer esto axiomáticamente. No estamos, repito, haciendo una ciencia, sino una filosofía de la ciencia. Entonces, la situación que ahora se necesitaría es esta: disponer de un método de análisis de estos campos que hemos definido globalmente de este modo y muy imprecisamente, que nos permitiese establecer, repito, un análisis más fino de estas partes formales. ¿Qué hilo conductor podemos tomar? La doctrina del cierre categorial toma como hilo conductor el lenguaje científico, los lenguajes de las ciencias. Naturalmente, aquí habría que hablar muchísimo y voy simplemente a tratar de resolver malentendidos. Cuando tomamos el lenguaje de las ciencias como hilo conductor, queremos decir, naturalmente, que las ciencias no son lenguaje, que no se relaciona al lenguaje, ni que el lenguaje es la parte central de las ciencias, pongamos por caso en doctrinas de la ciencia tan respetables como pueda ser la de Bloomfield, que prácticamente hace descansar en la parte de la organización formal del vocabulario científico, la parte realmente científica de la ciencia, en los libros prácticamente, o la organización lingüística, en la medida que incorpora una lógica y una sintaxis.
No es esta la razón por la cual consideramos que el lenguaje es hilo conductor de las ciencias, ni tampoco porque consideremos que el lenguaje es accidental a las ciencias en el sentido que un poco sugerí ayer, en el sentido de que las ciencias sean otro tipo de realidades que una vez constituidas, por ejemplo, incluso una vez descubiertas las verdades, necesiten apelar al lenguaje para exponerlas a los demás, por ejemplo, para conseguir unas colaboraciones para su desarrollo o cosas por el estilo, o simplemente, como decía el otro día, por benevolencia a los demás que necesitan que comuniquemos nuestro saber recogido en el laboratorio quizá. La razón por la cual el lenguaje lo consideramos hilo conductor, resumido y aun a riesgo de resultar muy fuerte lo que voy a decir, sería esta. No ya en lo que la ciencia tenga del lenguaje, es la razón por la que escogeríamos el lenguaje, sino en lo que el lenguaje mismo tiene de ciencia, en lo que el lenguaje mismo pueda tener de ciencia. Con lo cual, si esta hipótesis fuera plausible, no introduciríamos un hilo conductor enteramente extrínseco o ajeno a la propia ciencia, sino que estaríamos moviéndonos en los alrededores y en la proximidad de la propia ciencia. Que los propios lenguajes, o la estructura de los lenguajes, analizados de cierto modo, naturalmente, estén muy próximos a la ciencia, no es tampoco, por otra parte, una hipótesis excesivamente exótica. Si, por ejemplo, advertimos, tesis que ya anticipo porque será la central, vamos, en torno a este núcleo, será la tesis central de la última lección sobre las ciencias humanas, si advertimos que, particularmente los lenguajes escritos, parece que pueden considerarse, al menos muchos lingüistas así lo consideran, como verdaderas ciencias en embrión, que, por ejemplo, la teoría de la doble articulación es casi una transcripción ideal o esencial de los procedimientos de la escritura alfabética o silábica, por ejemplo, y que la propia escritura alfabética o silábica contiene un análisis del lenguaje muy aproximado a lo que los científicos han hecho pues 25 siglos después o 26 siglos después, si suponemos el segundo cretense, etc. Y entonces la escritura alfabética, y en cuanto nos permite penetrar en la estructura del lenguaje, está muy cerca de la ciencia. La razón, entonces, es que, la razón, también abreviando, que el lenguaje parece, el logos, para decirlo con palabra clásica, estoica, en el sentido estoico, el logos en el sentido que implica composición, ensamblamiento, descomposición de objetos físicos, tanto que el lenguaje también es un objeto físico, tanto que la famosa frase de Crisipo, cuando digo carro, el carro sale por mi boca, etc. En tanto que el lenguaje es una composición de entidades físicas, y el logos y el discurso es precisamente el colocar cada cosa en el sitio que le corresponde, exactamente igual que en el ensamblamiento de una cesta o de un telar, el logos en el sentido estoico. Entonces, en la medida que el lenguaje es este logos y en la medida en que supone una serie de términos y de operaciones y de relaciones que contienen en sí misma una estructura lógica en el sentido no formal, sino en el sentido distinto, más amplio, más cercano a lo que Husserl llamaría trascendental, por ejemplo. En ese sentido, el lenguaje de la ciencia y el lenguaje como hilo conductor de la ciencia parece una hipótesis bastante plausible en la medida en que la razón la hacemos descansar esencialmente en este aspecto lingüístico que, acabo de decirlo, ya implica el cuerpo, implica la corporeidad, la escala de la corporeidad, del cuerpo físico, del cuerpo que es, para decirlo rápidamente, el soporte de la primera persona, yo, tú, él, del contexto dialógico del lenguaje, y en la medida en que difícilmente podemos hablar de racionalidad sin hablar de un lenguaje de algún modo. Si atribuimos racionalidad a los animales, y sobre todo por el lenguaje de Sara, etc., y entonces estos lenguajes parece que están, repito, muy cerca de la ciencia. No insisto más en el asunto, aunque naturalmente pues, mi exposición es tan sumaria que casi produce rubor el hablar de este modo, pero en fin, ruego que se entienda en el contexto en que estoy hablando ahora yo. Según esto, se trata de proceder, puesto que no hay posibilidad de una ciencia sin lenguaje, eso es un hecho empírico incluso, es imposible una ciencia muda, es imposible una ciencia sin congresos, una ciencia sin libros, una ciencia sin discusión, sin diálogo, es completamente imposible, puesto que es un hecho empírico el componente lingüístico de la ciencia. Entonces, se trata, repito, de tomar un análisis de los lenguajes a una escala tal que nos permita penetrar inmediatamente en la estructura de las ciencias.
La escala que hemos seguido viene a ser una especie de coordinación entre las famosas divisiones del lenguaje de Wheeler, por un lado, y de Morris, por otro. No hay tiempo aquí de explicar esta coordinación, pero en definitiva se trata de esto, que el triángulo famoso lingüístico, el órgano de Wheeler, la función representativa, la apelativa, la expresiva del lenguaje, cuando se coordina con las funciones pragmáticas, sintácticas y semánticas de Morris, evidentemente se coordinan muy fácilmente, aunque son perspectivas distintas, se coordinan fácilmente pensando que las funciones pragmáticas de Morris, tal como las define, es decir, las que ligan los signos con los sujetos que las hablan, evidentemente tienen que ver, se coordinan, son coordinables con las funciones expresivas y apelativas de Wheeler, naturalmente, puesto que también están ahí los sujetos presentes. Que la función semántica es la de Morris, a la cual pertenece la verdad, precisamente, en la propia doctrina de Morris y de sus discípulos, se coordina inmediatamente con la función representativa, la Vorstellung de Wheeler. Y la función sintáctica, naturalmente, de Wheeler, en cambio, no tiene, en principio, coordinación con la función, con las dimensiones del lenguaje, diríamos, de Morris, pero se encuentra una solución muy rápida suponiendo que el triángulo que representa el signo en el famoso órgano de Wheeler, el triángulo no es aislado, sino que hay múltiples triángulos y por consiguiente la función sintáctica aparece no a nivel de un triángulo al que hubiera de convertir en un cuadrado, por ejemplo, sino que se convierte simplemente en las relaciones entre múltiples signos de Wheeler, donde definimos una escala similar a la escala sintáctica. Según esto, establecemos tres ejes lingüísticos que llamamos, como es por otra parte tradicional, el eje semántico, el eje sintáctico y el eje pragmático. Son tres ejes que constituyen una especie de espacio noseológico, por decirlo así, un espacio de tres dimensiones, diríamos, en donde tratamos de situar a las partes de las ciencias y en donde las ciencias, las diferentes ciencias y sus partes, se nos pueden ir colocando como una nube de puntos más o menos saturada de cada uno de estos ejes, pero repito que estos ejes son solamente un hilo conductor, simplemente sirven de hilo conductor, puesto que inmediatamente ahora vamos a pasar a otra fase en donde el punto de vista lingüístico sigue siendo hilo conductor, pero queda enteramente desbordado, porque las divisiones que vamos a hacer ahora ya no son propiamente lingüísticas, sino que están ya calculadas precisamente para que se adapten a la escala de estas partes formales de las ciencias a las que vengo refiriéndome. Entonces, los tres ejes, repito, serían el eje sintáctico, que vincula unos signos con otros signos de los que utilizan las ciencias. Y estos signos, repito, aquí negamos en principio, por lo que voy a decir a continuación, estos signos no tiene propiamente, ya no admitimos como un axioma la distinción de significantes y significados, puesto que simplemente un significante le atribuimos un significado necesario para que lo sea. El hecho de que significados diferentes de diferentes lenguas puedan tener significantes distintos, significantes que se suponen el mismo porque hay un grupo de transformaciones donde hay un invariante, por ejemplo, no quiere decir ni mucho menos que podamos disociar uno de otro, puesto que automáticamente dejaría de ser significante. La referencia o la alusión a los significantes está también fundamentada sobre todo en el carácter físico que exigimos precisamente constantemente al material con que las ciencias trabajan. Entonces, estos significantes, en tanto que están referidos constantemente a ciertos objetos que no son referencias propiamente, que no tienen el sentido de las referencias, en el sentido de Frege, porque consideramos que la doctrina de Frege, la distinción de significado y referencia, tiene unos presupuestos pues quizá metafísicos, pero no hace falta ni siquiera decir tanto, sino simplemente que no sirven aquí en absoluto, puesto que aquí, de algún modo, las referencias de Frege muchas veces son los propios objetos, y porque en el momento que introducimos una distinción entre significados y referencias, por ejemplo, distinción que puede ser válida para el lenguaje, distinción que precisamente la teoría del cierre categorial se atreve a decir que ha aclarado enormemente esta distinción cuando se aplica a las ciencias lingüísticas, porque el sentido de esta distinción de SOSIR famosa, de significante y significado,
sería, según el análisis que también hemos hecho hace 3 o 4 años, en un curso que dimos al respecto, en un seminario, la distinción de Saussure tendría un sentido no filosófico, sino precisamente un sentido de cierre de una ciencia, de cierre de la ciencia lingüística. Y ocurriría que cuando se descontextualiza esta distinción, en el sentido del cierre de esa ciencia, cuando se descontextualiza y se la trata como distinción filosófica, como la tratan muchas veces muchos lingüistas, entonces cambia completamente y se distorsiona, cambia de sentido la distinción. De ahí el interés, entre paréntesis dicho, de la teoría del cierre, como crítica de los conceptos que, introducidos por los científicos y con un juego interno y riguroso dentro de los cierres categoriales de las propias ciencias respectivas, quedan completamente distorsionados cuando se les examina al margen de la función que tienen de cierre y se les inyecta un sentido distinto del que tienen propiamente en la ciencia, como ocurre, pues para citar el ejemplo de Lacan y demás gente, ¿verdad?, la distinción de significantes y significados y todo el delirium tremens, me atrevería a decir, ¿verdad?, que de ahí ha salido, ¿no?, de la ruptura y el significante y el significado. Bien, que me perdonen los lacanianos, pero digo lo que pienso. Entonces, los objetos mismos, quiero decir, los objetos físicos mismos, de algún modo, están incorporados a la propia ciencia. Esto es quizá uno de los contenidos principales de la teoría del cierre categorial. La ciencia entonces no trata de significados en el sentido saussuriano que tengan ciertas referencias o de proposiciones con ciertas referencias, sino que esas referencias y el sentido de esas referencias, cuando esas referencias no son noúmenos, esas referencias son objetos mismos de la ciencia, objetos formales de la ciencia. Por ejemplo, que la genética, queremos decir, la genética no es que trate de unos signos llamados drosófile, que tengan unos significados, que después tengan unas referencias, que son las drosófilas que están en los tubitos de las neveras de los laboratorios de genética, sino que queremos decir que los propios tubitos con las mosquitas de vinagre allí puestos son objetos de la genética. Es decir, que los propios objetos físicos, en la medida que están ya organizados, estandarizados, sistematizados, forman parte de la propia ciencia genética, del mismo modo que los relativos son parte, porque lo es el laboratorio, parte de la ciencia química. Entonces la ciencia química no consiste en los libros ni en unas significaciones que en el límite nos conduciría al idealismo, no solamente el husserliano, sino sobre todo el idealismo escolástico, en donde, como sabemos todos, se llegaba incluso a establecer la aberración, me parece que se puede calificar así, de que la ciencia de las esencias podrían subsistir aun cuando desapareciese el mundo, y por consiguiente que el químico que puede seguir siendo químico aun cuando el mundo desaparezca, cosa completamente absurda, puesto que desaparecería su cuerpo como natural y no habría química posible. Y así también es imposible una ciencia del lenguaje en abstracto, en absoluto, o una ciencia matemática en abstracto, porque exige esos significantes concretos físicos. Muchas veces decimos que para ilustrar y quizá llevar al límite este pensamiento, que por ejemplo que las matemáticas, como ciencia formal y las ciencias formales en general y las ciencias lingüísticas, por tanto, pues no es que hablen de los números pues, en el sentido de Frege o cosas por el estilo, sino que hablan de ciertos signos con ciertas formas y que por eso las matemáticas no son posibles en el Sol, en las presiones del Sol, porque allí los signos se funden, se derriten, sencillamente. No es más que esta evidencia todo lo glosal que ustedes quieran, pero que yo creo que es tan importante y tan evidente que se trata de aprovechar esta evidencia. Y por tanto quiere decirse que no hay propiamente referencias inmediatas, que supone toda una teoría de clases distributivas que nos parece impertinente para el análisis de las ciencias y poco rentable además, sino que los propios objetos en ciertas condiciones son partes formales de las ciencias. Bien, en este sentido, el análisis del lenguaje que hacemos para aproximarnos al troceamiento, diríamos, de estos campos noseológicos es el siguiente. No puedo aquí exponer la fundamentación porque no hay tiempo material, me limito a enumerarlo. La fundamentación es pues sistemática, hay un sistematismo, simplemente es una combinatoria de estos elementos que hemos introducido, ese sujeto,
la función pragmática, sujeto que no significa más que sujeto noseológico en principio, ¿no? Sujeto, es decir, no significa, no tiene ningún contenido metafísico ni ningún contenido psicológico. Sujeto simplemente es el científico, simplemente en principio, como un cuerpo, alguien que tiene que tener manos, que tiene que manipular, etcétera, como luego veremos. Es el sujeto, los objetos, como hemos dicho, científicos, pero sin distinguir referencias y significados en el sentido sosidiano, y los signos, precisamente como nexo, llamamos sigmas, y entonces de las combinatorias de estos elementos, pues resultan diferentes divisiones de estos ejes, que aquí no puedo justificar, pero que más o menos su fundamento es, ya digo, combinatorio. Entonces, cada uno de los ejes aparece dividido en tres partes, según este sistematismo que, repito, no puedo exponer. El eje, para empezar por el eje sintáctico, se divide en tres partes, a saber, la parte de los términos, la parte de las relaciones y la parte de las operaciones. Entonces, según este eje, todas las ciencias, en principio, tendrían que tener una representación más o menos saturada de términos, son los que forman el campo, términos que a su vez forman parte de distintas clases, términos, relaciones y operaciones. El eje semántico tendría tres secciones también. En el eje semántico distinguiríamos, y repito, por razones que aquí no puedo exponer, pero que son de esta índole. Quiero decir que la división no es enteramente gratuita ni arbitraria, sino que tiene un sistematismo, una coherencia interna. La parte semántica, el eje semántico estaría dividido en tres partes, a saber, el nivel fenoménico de los fenómenos, el nivel fenomenológico o fenoménico, el sector fisicalista y el sector esencial. Luego pondré ejemplos rápidamente para evitar recelos o sustos cuando utilizo la palabra esencia o cosas similares. Habría estas tres partes, sin las cuales no habría, en principio, según un postulado de completud que introducimos, no habría posibilidad de hablar de una ciencia. Habría, pues, unos fenómenos, unos componentes fisicalistas, obligatoriamente, y unas esencias, que tienen la función de unir los dos anteriores, en general. El tercer componente viene a ser la síntesis, de algún modo, de los otros dos, en virtud de la combinatoria. Es decir, que el eje, el sector que hemos llamado esencial, de algún modo tiene como función vincular los fenómenos y los componentes fisicalistas. Y por último, en el eje pragmático distinguiríamos también tres secciones que llamamos respectivamente el sector autológico, a saber, el que se refiere de algún modo a las relaciones reflexivas del sujeto noseológico consigo mismo, de algún modo, ya vamos a ver ejemplos, el sector dialógico, que contempla la multiplicidad de sujetos, sin lo cual tampoco hay ciencia, no hay razón, no hay logos, como veremos. La razón principal es esta, la razón principal, dicha de paso, el tipo de razonamiento, vamos, por el cual suponemos que hace falta múltiples individuos para que haya ciencias, para que haya una ciencia, es precisamente de esta índole. No un postulado simplemente, un postulado derivado de la psicología o cosas similares, porque entonces estaríamos introduciendo postulados extrínsecos. Si exigimos, por ejemplo, esto es una cuestión que ha salido de paso, si exigimos que haya múltiples elementos en una ciencia, no es, repito, porque previamente, aunque sea verdad, digamos que es imposible que haya un hombre aislado, que es necesario que los hombres vivan en comunidad o en ciudad, que el hombre es animal político porque vive en ciudades, etcétera, cosas similares, o bien porque la razón exige la razón la sociedad. No negamos este tipo de argumentaciones, decimos que son extranosiológicas. La razón o el tipo de razones por la cual exigimos que haya múltiples objetos, múltiples sujetos en una ciencia es de esta índole. Porque los objetos de las ciencias, los campos de las ciencias que consideramos, son supraindividuales ellos mismos y no pueden ser observados por un sujeto individual en exclusiva. Y por consiguiente desbordan enteramente la escala individual, sencillamente. Un ejemplo claro pues puede ser la astronomía, claro, es el ejemplo más claro, y también una de las primeras ciencias cerradas, por lo menos en parte, porque simplemente, y esto es una de las observaciones críticas precisamente al Círculo de Viena y al empirismo, naturalmente, en el sentido de que si la observación de un astro, la estrella Arturo, por ejemplo, el corrimiento de un grado supone 1500 y pico años, 1565 años me parece, es imposible que una persona individual observe este desplazamiento, este fenómeno. Y entonces hace falta toda una tradición, un colegio sacerdotal, pongamos por caso de astrónomos, que vayan transmitiendo sus observaciones,
porque es imposible completamente, dada la escala de los fenómenos de las ciencias, es imposible que un individuo particularmente las observe. Las observaciones de los individuos, de los sujetos corpóreos finitos correlativamente con los campos, hace imposible sencillamente el sujeto individual. Este es el tipo de razón que ya es internamente noseológica, porque esto se podría extender en general a todas las ciencias. Entonces, o por lo menos a las ciencias cuyos objetos fuesen así, de ahí se deduciría naturalmente que el sujeto no puede ser individual únicamente. De ahí la necesidad de introducir formalmente en la teoría de la ciencia, y no como razón extrínseca, la conexión entre diferentes sujetos, y de ahí en el plano pragmático, y de ahí este sector que llamamos dialógico. Y por último, el sector normativo, en donde de algún modo el sector normativo tendría por misión o por nivel un poco la fusión de los anteriores en términos abstractos. Voy a poner unos cuantos ejemplos del análisis que aquí resulta. El tiempo avanza otra vez y todavía no hemos empezado la primera parte analítica. Vamos, estamos promediándola para ser más preciso. Voy a poner unos cuantos ejemplos para dar idea de la escala del análisis. En el eje sintáctico, los términos, ya yo creo que es superfluo abundar en ellos. Los términos son, pues por ejemplo, en términos son simples o complejos, no consideramos partir de términos simples, generalmente las ciencias parten y media res, partimos términos elementales, a lo sumo pueden ser, si volvemos a la química, puede ser, pues esto, el oxígeno o el hidrógeno, ¿verdad? Pero no el aire fijo, o los 4 elementos de Empédocles, porque cuando estamos utilizando estos conglomerados que no cierran, entonces no hay química. Habrá prehistoria de la química, entonces la historia de la química no se puede empezar ni con Tales de Mileto, ni se puede empezar con Demócrito, a pesar de los átomos, ni se puede empezar con Empédocles, a pesar de los elementos, porque aun cuando la idea de elemento de Empédocles sea evidentemente muy próxima a ciertas ideas ulteriores de los químicos, Dalton, Boyle, etc., sin embargo, la teoría del cierre no quiere en principio poner el acento en la idea abstracta del elemento, sino en la determinación concreta de los elementos, en la escala de los elementos. Y por tanto, se puede decir que la química solamente puede empezar como ciencia, a cerrarse como tal, cuando se han determinado, por las razones que sean, precisamente la escala de los elementos. Por ejemplo, la escala del nitrógeno, pero una escala de la tierra o del aire. Cuando el aire se ha descompuesto, el agua se ha descompuesto, la tierra se ha descompuesto mucho más, y entonces, cuando estas descomposiciones nos han conducido por razones complejísimas a ciertos términos de tipo elemental que son susceptibles de configurarse, de combinarse, etc. Y entonces, el punto donde una ciencia históricamente empieza a determinarse es precisamente esto, cuando se ha establecido una cierta escala de términos cuya objetividad en principio está definida internamente en virtud del cierre. No tampoco en el sentido metafísico, diríamos, de que efectivamente hay hidrógeno y como hay hidrógeno, ha habido un momento en que el hidrógeno se ha descubierto como si el hidrógeno fuese una especie eterna, una sustancia eterna. Naturalmente, nuestro punto de vista materialista, dialéctico, para decirlo con frase consagrada, pues elimina todo tipo de sustancias y quiere ser coherente hasta el fondo en esta eliminación. No hay sustancias y entonces cada término se define únicamente en función de los demás y en función de las relaciones y operaciones con los demás y es imposible decir otra cosa, pensamos. Lo mismo ocurre con la lingüística, los términos, si empieza a haber un análisis científico del lenguaje es en la medida en que efectivamente el lenguaje se acierta, pues ya no a describir pues, frases o enunciados al estilo del Parménides de Aristóteles o cosas parecidas, sino cuando los lingüistas aciertan, con una tradición muy antigua, por supuesto, aproximarse con las partes de la oración de los estoicos o con los monemas o con los fonemas o como sea, pero cuando se acierta efectivamente con unas unidades entre comillas, porque no son todas cuantitativas, que aproximadamente serían términos elementales, pero que no necesariamente son ellos, porque las composiciones pueden empezar no necesariamente a nivel de términos elementales, sino de términos más complejos, que después sean redefinidos a partir de los términos elementales. En cuanto a las operaciones las entendemos principalmente como manipulaciones. Naturalmente, esto es muy complejo también porque la definición de la operación como manipulación es una reducción. Es una reducción que llamaríamos formalista al plano primogenérico, pero suponemos que toda operación de algún modo es susceptible de ser reducida. Decía Bacon, como sabemos todos, Bacon, Locke, del propio Dalton, yo he citado muchas veces esta tradición, que es muy curiosa y muy interesante. Decía Bacon, que el canciller, que toda la potencia humana
se puede reducir a dos operaciones, la aproximación y separación de objetos, que toda nuestra potencia consiste en aproximar y separar objetos. Esta idea misma aparece en Locke, aparece después en las famosas composiciones por aproximación, por separación, etc. Y aparece en Dalton, que así define el análisis y la síntesis química. Literalmente, en su filosofía química, así define Dalton el análisis y la síntesis químicas como aproximación y separación de elementos o de cuerpos. Pues estas aproximaciones y separaciones son el núcleo de lo que entendemos por operaciones. Una operación, de algún modo, es una aproximación o una separación de cosas físicas. Una operación aritmética es una composición o separación de símbolos físicos, es el formalismo llevado a ultranza. Una operación química, no hace falta repetirlo, y así sucesivamente. Naturalmente, digo, esta definición no es mecanicista, a pesar de su aspecto, más bien el nivel fisicalista es un nivel de control reductivo, no es fisicalista, que creo que por una razón muy sencilla de exponer, porque la aproximación y la separación son operaciones o conceptos que no tienen sentido sin referencia a los propios términos aproximados y separados. Es decir, son conceptos sin categoremáticos que exigen cada vez unos parámetros distintos y, naturalmente, la morfología de esos términos que se separan, físicos que se separan o se aproximan, ya nos define en qué alcance tiene la separación y aproximación. Y, naturalmente, salvo que se pretenda afirmar que esos términos, a su vez, son el resultado de aproximaciones y separaciones, en cuyo caso habría que llegar al atomismo, es decir, llegar a unos términos que no son resultado de aproximaciones y separaciones, pero consideramos que el atomismo clásico de Demócrito o de Epicuro es una condición completamente metafísica que no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia quizá tenga que ver con ella, la ciencia atómica, pero en principio sería una pura metafísica el atomismo clásico. Entonces también sería metafísico el hablar o tratar de resolver enteramente todo término en términos de aproximaciones y separaciones, porque habría que resolverse precisamente en unos átomos precisamente invisibles, es decir, inoperantes, inoperables, que no se pueden, invisibles e intangibles, es decir, que no se pueden realmente tocar ni aproximar, ni separar. En cuanto a las relaciones, el problema fundamental aquí es distinguir la relación de las operaciones. Las distinciones notativas son muy evidentes. Es la distinción del signo de inclusión frente al operador intersección en la lógica de conjuntos o la distinción entre un producto y una relación de menor que o igualdad en aritmética. La distinción es evidente. Pero las dificultades de establecer una distinción noseológica entre operaciones y distinciones y relaciones son muy grandes. En líneas generales, la distinción que nosotros consideramos va por aquí. Las operaciones serían o estarían contempladas en la medida en que nos remiten a términos. Las operaciones componen o disocian términos para dar lugar a otros términos de una escala similar a los términos de los cuales proceden. Es decir, que si componemos dos números naturales por la suma, el término que obtenemos es otro número natural, por ejemplo. Y entonces las operaciones, de algún modo, nos repiten a términos de una escala similar, mientras que las operaciones, inmediatamente, esto hay que hacer una definición más rigurosa, por supuesto, porque si no es viciosa, pero en fin, estoy simplemente ilustrando las ideas generales. Y las relaciones, en cambio, nos introducirían a un nivel de objetos de un rango superior. Es decir, por ejemplo, A menor que B es distinto de A más B, porque A más B es C, que es otro término composible con los anteriores, mientras que A menor que B pertenece a un rango distinto que se relaciona con los anteriores como el todo a la parte, por ejemplo, y que da lugar, por ejemplo, a proposiciones, porque A menor que B es una proposición, mientras que A más B no es una proposición, y A más B igual a C, que es el famoso juicio kantiano, ¿verdad?, pues tiene que ser organizado de otro modo, los juicios sintéticos a priori. Bien, entonces, las relaciones son, sin embargo, componente esencial del eje sintáctico, porque las relaciones las entendemos como relaciones materiales, relaciones que son adecuadas a cada término, a cada nivel de término, a cada nivel de campo, es decir, que no cabe hablar, por ejemplo, de relaciones de igualdad
en abstracto, sino que las relaciones de igualdad es un concepto puramente formal y por sí mismo casi sin sentido, porque una relación de igualdad, como sabemos, es una relación que tenga varias propiedades, como sean simetría, reciprocidad, transitividad, pero la relación de igualdad no es nada, es sin categoría gramática. Hay que dar parámetros de igualdad, como pueda ser la congruencia, como pueda ser la coordinación, como pueda ser el equilibrio de la balanza, es decir, cada situación distinta da lugar a relaciones de igualdad totalmente incompatibles, o mejor dicho, incomparables, quiero decir, una con otra, son distintas, son categoriales, precisamente no es posible derivar unas de las otras, son categoriales en este sentido, en uno de los sentidos que luego daremos la palabra categoría, y por consiguiente es imposible, por ejemplo, derivar de la igualdad de pesos, en principio, la igualdad de volúmenes o la igualdad de congruencia o la igualdad de coordinación, pongamos por caso. Entonces, la noción de igualdad se divide inmediatamente en múltiples relaciones categoriales de igualdad y son estas relaciones materiales las que consideramos dentro de las ciencias. En cuanto a la distinción del eje semántico, que es tan importante, simplemente me permitiré decir que la noción de campo fisicalista la utilizamos y la exigimos también, no precisamente o solo o fundamentalmente por razones, diríamos, filosóficas muy plausibles, por otra parte, y con las cuales en todo caso están en consonancia. Por ejemplo, en el sentido de que, como la realidad es física, pues hace falta que la ciencia contemple un estrato físico, no es por esto propiamente, sino que más bien la exigencia de términos fisicalistas la introducimos por la necesidad operatoria de las ciencias, porque si no hubiera términos fisicalistas no podría haber operaciones, según hemos dicho. Esa sería una de las razones internas noseológicas. La distinción o el concepto de fenómeno que introducimos, el concepto de fenómeno es un concepto que no es propiamente el concepto pues kantiano o husserliano. Lo de fenómeno se opone a lo húmedo, por ejemplo, o en el caso de Kant, ¿no? o donde el fenómeno se presenta como algo que se ofrece directamente a la conciencia, lo que se nos presenta inmediatamente a la conciencia pura, pongamos por caso. Aquí la noción de fenómeno, como noción noseológica, la reconstruimos de este modo. Un fenómeno sería un objeto, un término, una relación de un campo, en tanto que es presente a otro sujeto distinto del que se considera. Entonces, la noción de fenómeno supone multiplicidad de sujetos y contempla precisamente la relación de un término, relación, etcétera, con respecto a otro término y, por tanto, introduce ya inmediatamente la relación multidimensional, diríamos, de los propios sujetos de una ciencia. Por ejemplo, los fenómenos no son puramente físicos, sino o situaciones primarias, originarias de las que parten las ciencias, sino que los fenómenos se producen en el propio proceso de construcción científica. Para poner los ejemplos más rápidos y más clásicos, un fenómeno podrían ser los colores para el químico. Los colores o los sabores, las cualidades secundarias, las cualidades primarias, donde colores y sabores aparecen como fenómenos, pero por esta razón, porque cuando aparece la nota de los colores o de los sabores, de las cualidades en general, que en cierto modo eran las que determinaron la división en columna de la tabla periódica en su principio, en la época de Newlands y demás. Entonces, estos colores o sabores, etcétera, son ácido, etcétera. Estos sabores, originalmente de naturaleza, diríamos, psicológica o fenoménica, aparecerían no solo como fenómenos cuando aparecen, repito, vinculados a una tercera persona. Serían, por ejemplo, y naturalmente una ciencia tendría que tener fenómenos precisamente por este postulado de multiplicidad de sujetos que hemos dicho, puesto que los objetos siempre tienen que ser vistos por algún otro necesariamente, de algún modo. Y entonces es preciso establecer esta interrelación. Serían también fenómenos, pongamos por caso, si hacemos una sucesión empírica, 1, 2, 3, 4 más 1 más 1 más 2 más 3 más 4 más n, igual a n por n más 1 partido por 2, etcétera. Si hacemos este tipo de proyecto de una fórmula de una suma de los números naturales, en el momento en que esta fórmula la estamos ensayando con números empíricos 5, 10, 14 y funciona, esta fórmula la llamamos también fenoménica, porque la verdad de esta fórmula está simplemente en función de la verificación fenoménica de un sujeto que le ha salido, que le ha resultado que efectivamente ajusta esta fórmula. Pero esta fórmula no está aprobada como verdadera, sino que esta fórmula está dependiendo de cada una de las operaciones en donde está saliendo, pero se mantiene a un nivel, diríamos, fenoménico.
Es un fenómeno, por ejemplo, para terminar, pues las perspectivas que puede tener la Luna cuando se ve de observatorios diferentes, que con respecto a las estrellas fijas nos ofrece dos versiones diferentes que después se centran en la Luna esencial construida, que sería el paralaje, por ejemplo, a través del fenómeno del paralaje, y entonces los fenómenos de la Luna están en relación con los observatorios distintos desde los cuales los astrónomos contemplan el firmamento. En una palabra, los fenómenos en las ciencias naturales serían indispensables, sencillamente indispensables en este contexto, pero que, como ven, ya está incorporado en la comprensión global dialéctica de las estructuras de la ciencia. Y en las ciencias humanas, por supuesto, los fenómenos serían tan abundantes que casi en principio habría la tentación de decir que las ciencias humanas son todas ellas fenoménicas, porque aquí los fenómenos no solamente aparecen como tales, sino que a veces incluso están propuestos como fenómenos y como fenómenos destinados a simplemente aparecer, ¿no?, a engañar, desde la donación de Constantino hasta qué sé yo, el mito de la Virgen María, ¿no? Es decir, donde están destilados ya al engaño, de algún modo, a la apariencia, a aparecer como tal, y en donde necesariamente hace falta suponer otros sujetos, de algún modo, racionales o similares a nosotros, sustituibles por nosotros, puesto que esta es ahora la contrapartida de esta introducción del sujeto que hemos dicho. La contrapartida es esto que se llama la intersubjetividad como criterio empírico de control del consensus. La intersubjetividad aquí está en función, como veremos enteramente, de las operaciones. La intersubjetividad no sería un criterio empírico, sino sencillamente sería una condición de las propias operaciones del cierre, como veremos. Las esencias tienen simplemente este sentido. Una esencia puede ser, por ejemplo, pues desde una ficción jurídica, la sociedad unipersonal, el concepto de sociedad unipersonal puede ser una esencia de las ciencias jurídicas, en el sentido de que se trata de un concepto puro de la clase de un solo elemento, de la sociedad, una sociedad anónima que se queda se mueren todos los socios y queda solamente un socio. Y como saben, este único socio que queda, pues al mismo tiempo es presidente de la sociedad, es consejero delegado, etcétera, es consejo de administración, tiene que, como saben los juristas mejor que yo, cuando convoca junta de accionistas, pues siempre tiene asegurada la mayoría, ¿verdad? A pesar de que tenga que convocar la junta con los plazos que marcan los códigos diferentes, pues sin embargo la construcción del concepto de sociedad anónima unipersonal pues es un concepto límite, diríamos esencial, necesario para la ciencia jurídica, entre comillas, por ejemplo, del mismo tenor que pueda ser, pues qué le diría yo, el concepto de gas perfecto, o el concepto de cuerpo negro, ¿verdad? Cosas por el estilo. Los operadores y los relatores también es importante, una referencia brevísima. Es importante tener en cuenta que la teoría del cierre considera como operadores y relatores formales de las ciencias, sobre todo a los instrumentos, a los aparatos. Por ejemplo, un relator de una ciencia física es una balanza, por ejemplo, establece relaciones exactamente igual que pueda serlo un símbolo del relator en las ciencias formales. Un relator es, por ejemplo, un pirómetro óptico que en cierto modo es como una balanza, puesto que establece también relaciones entre el fondo negro de relación del cuerpo negro, la lámpara de incandescencia que está percibida sobre ese fondo, y después un hilo que se calienta con una resistencia y con un reostato y que más o menos mide cuando se quedan, según el ojo ve, naturalmente, a un nivel de luminosidad parecido, entonces se mide en el amperímetro la cantidad que se quiere medir, una palabra. Y entonces este aparato, el pirómetro óptico, pues puede considerarse como un relator, enteramente, como un relator. Y por consiguiente los relatores son aparatos, son aparatos o viceversa, y los aparatos también son operaciones, son operadores, puesto que transforman unas cosas en las otras. Esta definición de aparato como operador la consideramos muy importante porque está destinada sobre todo a disociar la definición epistemológica y metanoseológica, cuando no metafísica, de definir los aparatos como prolongaciones de los órganos limitados de los sentidos. Decir que nuestros órganos de los sentidos son limitados es decir tal tautología que casi no tiene sentido, yo creo, psicológico, porque claro, decir que el ojo es limitado, si tendrá sentido, es limitado, claro, mi vista es limitada con respecto a que no tenga gafas, evidentemente, pero tomando a los hombres en un conjunto no tiene sentido decir que la vista del hombre es limitada, tendrá sentido con respecto a otros animales, así sucesivamente, el argumento zoológico yo introducí ayer.
pero en conjunto la limitación de los sentidos es su propia definición, en principio. Y entonces decir que un microscopio sirve para ampliar aquello que los sentidos no pueden ver, pues también es una definición que juzgamos esta noseológica. Entonces, el microscopio es un transformador, es un operador que transforma ciertos fenómenos, por ejemplo, otros fenómenos, los transforma, es un operador. Y entonces los aparatos aparecen integrados formalmente en las ciencias como operadores. Con lo cual, al mismo tiempo, y desde dentro, no por razones históricas, porque naturalmente los temas son de sobra conocidos, porque no podría ser menos de serlo así. Todos sabemos que históricamente, y tendremos ocasión de analizar en la próxima lección, que históricamente la importancia de la industria en la ciencia, en la revolución técnica industrial, es evidente que el desarrollo industrial y tecnológico es un antecedente esencial de las ciencias, pero esta evidencia de carácter histórico externo, esta evidencia no es por sí noseológica, porque si no reducimos la ciencia a la tecnología o viceversa, entonces es una relación externa de carácter histórico muy importante en la historia de la cultura, pero es una relación que no es noseológica, quiero decir. En cambio, si interpretamos los aparatos como operadores, desde el propio interno análisis noseológico, podemos medir y valorar la importancia del desarrollo industrial, porque la industria, naturalmente el desarrollo industrial, implica internamente el desarrollo de los propios operadores de la ciencia en la medida que puedan funcionar como tales operadores. Entonces tenemos, desde el punto de vista de este análisis que estamos haciendo, incorporando, en este caso y en otros también, incorporando evidencias extranoseológicas, confiriéndoles una forma interna noseológica, por decirlo así. En cuanto a la última parte ya, al eje pragmático, simplemente diré que, por ejemplo, los autologismos no son tampoco conceptos psicológicos, no es un concepto psicológico de la relación reflexiva, por ejemplo, del alma consigo misma y cosas de estas. Los autologismos los entendemos precisamente como figuras propias, constatables en las ciencias, definidas, pues, por ejemplo, de este modo. Tiene que ver, pongamos por caso, con las reglas cartesianas, con la cuarta regla del recuento, cuando dice Descartes que hay que recontar todo para ver si no nos hemos olvidado nada. Un autologismos, por ejemplo, para poner un caso rapidísimo y sencillísimo, si estoy desarrollando, si estoy probando o estoy comprobando simplemente la fórmula famosa de Taylor de desarrollo en serie de funciones, donde aparecen, como sabemos, una serie de números afectados de factorial en unas fracciones f de x, etc. Estos factoriales serían completamente ininteligibles, no podrían deducirse en el sentido de una ciencia hipotético-deductiva. No podrían deducirse, creemos, de ninguna manera, porque estos factoriales únicamente se entienden cuando, en términos psicológicos, recordamos, retenemos el hecho de que proceden de unas derivadas de ciertas potencias en donde los exponentes se van convirtiendo, naturalmente, al hacer la derivación, se van convirtiendo en coeficientes que después, cuando se van agregando unos con otros, precisamente en una ordenación del polinomio, aparecen como factoriales. Entonces, estos factoriales son completamente ininteligibles. Otro ejemplo todavía más sencillo. Si propongo la expresión a elevado a 0 igual a 1, a elevado a 0 igual a 1, pues a pesar de que, claro que se dice que es un convenio, efectivamente es un convenio, pero es un convenio necesario, absolutamente necesario, no es gratuito y además no puede ser de otro modo. ¿Por qué? Aquí viene el análisis. En virtud de autologismos. ¿Por qué? Pues simplemente porque no se trata de algo analítico, ni se trata de un convenio gratuito o convencional. Se trata de un resultado de algoritmos, por así decir, distintos, ¿verdad? El algoritmo de la división de potencias, por ejemplo, el algoritmo del cociente, porque a elevado a 0 puede interpretarse como el 0 como procedente de a elevado a n dividido por a elevado a n y n menos n, por ejemplo, y entonces la confluencia de estos dos tipos de algoritmos exige necesariamente ese autologismo, porque sin la mediación de ese autologismo entonces es imposible completamente, nos parece, entender nada de esto. De suerte que entonces habría una síntesis, no ya en el sentido kantiano, es decir, las matemáticas no serían analíticas, sino que serían sintéticas, en este ejemplo sencillo, excuso decir cuando abordamos otros terrenos, no serían analíticas, sino que serían sintéticas, entre otras cosas, porque exige precisamente la composición autológica de cursos distintos de operaciones que únicamente en el autologismo pueden funcionar y que no se prueban más que por la propia confluencia.
Los dialogismos, pues no me voy a extenderme, comprende todo tipo de la vida científica, de diálogos, discusiones, enseñanza. Supone también la necesidad de incorporar la propia enseñanza a la investigación, por ejemplo, esta disociación poco dialéctica que se hace entre enseñanza e investigación, aun cuando, porque la enseñanza está incluida en la investigación, según hemos visto. Es absolutamente indispensable la conexión entre unos sujetos y otros, dada la enseñanza, lo cual no excluye, al revés, incluye la posibilidad de un desarrollo dialéctico de esta unidad, diríamos, inicial, de suerte que la enseñanza puede disociarse y sustancializarse, como de hecho ocurre, con respecto a la investigación. Entonces, la noción de ciencia normal, de ciencia revolucionaria, de ciencia de Kuhn, por ejemplo, queda recogida desde un punto de vista diferente, porque, en principio, toda ciencia y toda enseñanza es, en cierto modo, una aventura en cada momento. Es decir, el hecho de que el profesor está rutinariamente enseñando allí en clase la ley de Hooke, por ejemplo, y está probando a ver lo que le sale allí con los resortes y demás, aquello es nuevo, extremadamente nuevo. Y el hecho de que sea parecido a otros casos anteriores, puesto que los objetos son empíricos y fisicalistas, el hecho de que sea nuevo ya es, o que sea repetido ya es una novedad, quiero decir, es una novedad. El hecho de que sea igual es una novedad, esta novedad como que no lo fuera. Entonces, las normas, pues naturalmente distinguimos las normas pues, puramente convencionales, como pueda ser la norma de los índices mudos de Einstein o la moda del Ficol, de las filas y columnas de matrices, por ejemplo, son normas evidentemente convencionales, aunque siempre plausibles, de las normas que obligan tanto a los autologismos como a los dialogismos y que nos inclinamos a identificar, hasta que no encontremos otra forma mejor, con lo que llamamos la lógica formal. Entonces, la lógica formal, lo que se entiende por lógica formal, su universalidad, diríamos, su presencia casi universal en casi todas las ciencias, tendría una función esencialmente pragmática y normativa en el sentido de que preside precisamente autologismos, principalmente, y dialogismos. Y entonces la lógica formal encontraría su lugar en las ciencias principalmente en este terreno pragmático al nivel normativo. Con esto habríamos dado un resumen muy sucinto de las figuras de primer orden, porque naturalmente estas figuras se complican mucho más cuando se van haciendo las combinaciones de cada sector del eje pragmático con otro del semántico, y así sucesivamente salen combinaciones muy abundantes y muy fértiles que más o menos pueden ser o intentan ser ilustradas con situaciones características de diferentes ciencias. Pasando rapidísimamente, espero que en 10 minutos termine la segunda parte de síntesis. Digo para no abusar tampoco de su paciencia. Vamos a ver si en 10 minutos yo puedo dar una idea general de esta segunda parte que por sí sola exigiría pues, un curso entero como natural, por lo menos para poder explicar un poco minuciosamente lo que quiero decir, pero voy a hacer una exposición puramente impresionista. La noción de cierre, una vez que suponemos que tenemos los elementos en los cuales despiezamos las partes formales de unas ciencias, la noción de cierre, pues está sobre todo fundamentada, ¿verdad?, o está tomada originariamente del concepto de cierre ordinario, pues por ejemplo, más bien que a nivel de una operación, a nivel de un sistema de operaciones. Esa es la diferencia fundamental. Es decir, que así como en los grupos el cierre suele, incluso en las topologías concretas, el cierre suele adscribirse a una sola operación. Cuando se dice una topología sobre un espacio K, pues debe ser cerrada con respecto a la operación tal y con respecto a la operación cual, ¿verdad?, a la intersección, a la suma. Entonces el cierre se sobreentiende muchas veces con respecto a una operación. En este caso ni siquiera tienen inversas. Entonces, la noción de cierre, en el sentido más popular y más lineal, sería esto: una operación que aplicada entre dos términos produce un término que pertenece al mismo sistema de los anteriores. Naturalmente aquí hay círculo vicioso, porque este sistema hay que preguntar siempre ¿por qué es el mismo sistema? ¿Porque lo era previamente o porque el término nuevo procede de la operación? El círculo vicioso, famosísimo, pues la forma única de resolverlo que hemos encontrado es otra vez el cierre. A saber, si el resultado de una operación decimos cerrada, lo decimos cerrado, es precisamente porque puede recombinarse con los factores o con los términos. Y esta posibilidad de recombinarse con los propios factores es lo que en principio nos daría un criterio de operación distinto del de Piaget, que como sabemos pone en la reversibilidad
pone la reversibilidad el criterio de operación, para nosotros el criterio de una operación no es propiamente la reversibilidad, puesto que hay operaciones que no son reversibles o no lo son fácilmente, ¿verdad? Y son las dificultades que tiene la Escuela de Ginebra, sino más bien la recombinabilidad que puede dar lugar, y reversibilidad incluso, o recombinabilidad que puede dar lugar por vías distintas de la reversibilidad, como puede ser simplemente la involución. El hecho de una función periódica que se va reaplicando, el seno de x, por ejemplo, se va reaplicando y se obtiene una involución donde propiamente la relación de reversibilidad cambia completamente de sentido. Y a veces ni siquiera hay reversibilidad. Pero en cambio sí exigimos la recombinabilidad. Y entonces, de este modo, en términos puramente operatorios y muy en abstracto, definimos un cierre de este modo. Pero un cierre definido propiamente no con referencia a una operación, sino a un sistema de operaciones. Esto es lo esencial por lo que viene después, puesto que las ciencias tienen que tener más de una operación. Entonces, el cierre está concebido precisamente como la característica de varias operaciones tales que los términos simples o complejos producidos por unas de ellas puedan recombinarse a través de las dos operaciones y recombinarse con los primeros. De suerte que puede ocurrir que aisladamente haya operaciones que no son cerradas o que son externas en la terminología, pero que sin embargo compuestas con otras recuperan su eternidad. El caso clarísimo, y para dar un ejemplo de lo más sencillo, en el cálculo de vectores, pues naturalmente hay una operación interna cerrada, la suma de vectores, que nos da otro vector perfectamente definido. Hay una operación que es externa, la suma, el producto de un escalar por un vector, que es un vector, que también da vectores, aunque sea operación externa, pero en cambio hay una operación que es el producto escalar, que ya no nos da un vector, nos da un escalar, ¿verdad? Pero este escalar, a través precisamente de la operación anterior, vuelve a incorporarse, diríamos, al curso general cerrado. Y lo mismo ocurriría con la operación de un vector por un pseudovector, que a su vez nos da un pseudovector, pero cuando volvemos a multiplicar al revés, vuelve a darnos el vector. Y entonces, en una palabra, lo que quiero aquí subrayar es que el sistema, que la noción de cierre está concebida sobre todo introduciendo múltiples operaciones, más de una, y estableciendo la unidad precisamente por la recombinabilidad de unas con otras, y como criterio de recombinabilidad está principalmente la posibilidad de reconvertir a los términos que se toman de referencia. La noción de categoría, para explicar la expresión de cierre categorial, la noción de categoría, es decir, ¿por qué llamamos cierre categorial? La justificación, diríamos, terminológica, pues es, yo creo, sencilla. La expresión teoría categorial, con palabras, la noción de categoría, pues ya sabemos, es clásica, procede de Aristóteles, es enteramente clásica, y en ese sentido no habría necesidad casi de justificar la expresión, pero sí habría que justificarla en términos noseológicos. La noción de categoría, en términos noseológicos, está justificada en usos anteriores de este tipo. Según he encontrado, surge hacia 1904 en Dewey y en Veblen, el matemático, como teoría categorial. Y después, pues como sabemos, es utilizada ampliamente en topología, en teoría de conjuntos y en contextos más o menos estructuralistas. Incluso los lingüistas hablan de, Henslow, por ejemplo, habla de categoría en el sentido lingüístico. Categoría, pues suele ser, para dar la definición, por ejemplo, que da Hermes, muy próxima ya al análisis noseológico, pues suele ser una categoría, es simplemente el conjunto de clases que de algún modo tienen entre sí relaciones de morfismos o isomorfismos entre ellas en relación con una doctrina o una estructura matemática determinada, de suerte que todas estas familias componen más o menos una categoría. Naturalmente, la noción de categoría, el cierre categorial, es distinta porque aquí no exigimos ni mucho menos ni estructura de grupo, ni estructura de cuerpo, ni cosas similares. Quizá el cuerpo, en la medida que implica, para decirlo rápidamente, las cuatro operaciones racionales, pues se aproxima mucho, es un campo realmente, es un campo cerrado, realmente, un cuerpo en el sentido de los matemáticos, es un campo cerrado, pero no es el único. Y entonces la noción de categoría quiere significar simplemente esto, que cuando hay un conjunto de términos, relaciones y operaciones en estos niveles diferentes que hemos señalado, semánticos, etcétera, etcétera, con toda la intervención de momentos que hemos tratado de distinguir muy ampliamente, se produce una construcción interna
en la que pertenecen internamente los propios objetos que estamos utilizando, las operaciones, y estas construcciones internas son precisamente las que van dando lugar a ciertas unidades hechas desde dentro que empiezan como proliferando, cuando es posible, a partir de unidades mínimas que llamamos teoremas, como unidades mínimas, como células, diríamos, noseológicas, unidades mínimas que después pueden ir proliferando, y entonces estas unidades son las que, creciendo, fundiéndose, muchas veces absorbiéndose, en fin, todo tipo de conexiones que estudiaremos el día próximo cuando hablemos de la historia en una exposición que espero que pueda ser un poco más amable, por decirlo de algún modo. Entonces, estas categorías, estas unidades que se van de este modo organizando, compondrían una categoría precisamente por esto, porque es cerrada, porque el cierre se produce en virtud de la propia construcción y porque precisamente en virtud de ese cierre quedan segregadas y excluidas otras ciencias, desde luego, que no pueden ser construidas a partir de las primeras, las condiciones que hemos dicho, y quedan también segregadas aquello que no es científico. Y, por tanto, el criterio fundamental, como hemos dicho, es el criterio de la verdad. El criterio de la verdad es el criterio esencial, porque si la verdad no hay cierre. La verdad la entendemos, entonces, simplemente, ya con esto termino, la verdad la entendemos principalmente como identidad sintética. La verdad la entendemos no como la adecuación, por ejemplo, como decía ayer, la adecuación de unos modelos a unos materiales o cosas por el estilo, o la verificación o la probabilidad, sino que la verdad la definimos esencialmente como un lugar, un tipo de relación de identidad límite que aparece en un momento determinado del cierre, no en todos, puesto que el error también existe constantemente en las ciencias, sino que en determinados momentos aparecen verdades definidas de este modo. Definidas porque aparecen identidades entre términos que han sido construidos en cursos muy heterogéneos de operaciones, con todo lo que lo implica, y que, sin embargo, al establecerse esta identidad, suponen, al menos en un grupo de ciencias muy importantes, la eliminación del sujeto, porque precisamente el sujeto queda eliminado en nombre no de que proyecte el objeto en el sentido de la Verdillichung o cualquier mecanismo de este índole, no en el sentido de que los sujetos proyecten los objetos, puesto que partimos ya de ellos, sino más bien en el sentido de que eliminamos el sujeto. No es proyectar un objeto que llevamos dentro, partimos de ellos ya. Es más bien eliminar el sujeto y reconocer en nombre de esa identidad la existencia de relaciones que por ser idénticas están, por así decir, por encima de nuestra voluntad, que se recomponen con absoluta identidad. Y entonces la identidad resulta, esta identidad se produce, y las ciencias se producen, y la eliminación del sujeto paradójicamente se produce, no en el momento en que abstraemos gratuitamente el sujeto, sino en la medida precisamente en que al complicarse los cursos de operaciones que van confluyendo unos con otros, precisamente permiten el establecimiento, y de ahí la necesidad de múltiples operaciones, el establecimiento de estas identidades. El mecanismo podría ilustrarse, para ir terminando ya, podría ilustrarse quizá por esta metáfora, que también puede ser analizada en estos términos. El mecanismo, por ejemplo, de la doble pesada. El hecho de que en lugar de determinar un peso por la pesada sencilla, si suponemos que la balanza es un relator y suponemos que es un operador, un peso arbitrario, una tara que ponemos ahí arbitraria, en la medida que al aplicarla a un platillo estamos manipulando con el platillo y está operándose, es un operador exactamente igual que podemos decir que, porque es bajar y subir, etcétera, es aproximar y separar. Entonces, en la doble pesada se daría el caso de que la eliminación de la balanza y de las operaciones de la balanza suponen la eliminación del sujeto. Y la eliminación del sujeto aquí supone la doble pesada, que supone muchas operaciones, como natural. Supone varias operaciones de pesada, supone poner el peso X que queremos determinar, supone introducir con respecto a ese peso arbitrario T otro peso complementario, supone después sustituir este por un tercero y supone entonces hacer la ecuación en donde se elimina la balanza y se elimina T y donde la balanza funciona simplemente no por su exactitud, sino por su fidelidad, como suele decirse, es decir, donde las relaciones a otras balanzas que están incorporadas en las masas que se han añadido de referencia, en las masas marcadas, se han eliminado
y queda la propia relación de la balanza con sus situaciones anteriores, se forma una especie de estructura matricial en donde aparecería un proceso, una ilustración del proceso de eliminación de las operaciones. Y ya el último ejemplo, ya termino definitivamente. Si, por ejemplo, la verdad del átomo de Bohr, en la medida que la tenga, tiene una verdad, entonces esta verdad no consistiría, por ejemplo, en que un modelo elaborado a partir de una metáfora planetaria se ha ensayado con la experiencia, más o menos, y entonces se produce un acuerdo de un modelo abstracto geométrico con la experiencia, por ejemplo, sino que más bien el modo de analizar el átomo de Bohr, ya digo, esto es todo este curso lo he dedicado a este análisis, de manera que no digo más que el final, simplemente para ilustrar lo que entenderíamos por verdad. La verdad del átomo de Bohr consistiría principalmente en el punto en el cual, a partir de cursos complejísimos de operaciones que en principio no prefiguran para nada el átomo de Bohr, como pueda ser la propia química clásica, como pueda ser la espectroscopia, como pueda ser la teoría del electromagnetismo, etcétera, etcétera, a partir de cursos en principio distintos, independientes, la doctrina, la terminología, la relación del cuerpo negro, la física cuántica, a partir de cursos realmente diferentes, se llega un momento, naturalmente esto hay que analizarlo en detalle para ir utilizando todos los conceptos, ir viendo, tratando de ver la significación oseológica de este proceso, hasta que se llega un momento en donde no se establece la relación del átomo de Bohr con una materia, etcétera, sino que se establece, por ejemplo, la relación, la principal, como sabemos, entre una cierta entidad obtenida a partir de experiencias, una fórmula, ¿verdad? La fórmula de la energía, por ejemplo, o de la frecuencia, de la inversa de la frecuencia, en donde hay una serie de factores, como pueda ser C, H, Z al cuadrado, E elevado a la cuarta, etcétera, cada uno de los cuales proceden de una parte de cursos distintos. A su vez, todas estas modificaciones que van teniendo de exponentes, etcétera, proceden de manipulaciones puramente sintácticas, pero legítimas, matemáticas, pero sin ser matemáticas. Y entonces, todas estas de hipótesis que se van introduciendo. Y cuando esta entidad matemática, esta fracción, que se toma como un coeficiente global de un paréntesis, sabemos 1 partido por n al cuadrado j menos n al cuadrado i, por ejemplo, cuando resulta que esto es, dentro de los márgenes de error, idéntico al número de Rydberg, obtenido por un curso completamente distinto de experiencias, por un curso completamente distinto de experiencias en la espectroscopia, entonces la verdad consiste en esta identidad, simplemente. La verdad del átomo de Bohr consiste en esta identidad, y que se ha establecido esta identidad. Identidad que no puede ser empírica porque la serie de complejidades que han conducido a ella hacen completamente inverosímil que sea empírica. Aquí estamos en el argumento ontológico que diríamos tan siempre en la ciencia. La identidad tan compleja y tan sorprendente no puede ser empírica. Podría pensarse que era tautológica, que era una pura tautología, que era un simple juego de transformaciones matemáticas, posición que creemos insostenible porque no trata de fórmulas matemáticas, no son funciones deductivas, son funciones empíricas, como están tomadas de la experiencia, no son funciones deductivas, por lo menos todas ellas, aunque lo sean las manipulaciones internas. Entonces, hablar de una armonía preestablecida es todavía más metafísico si cabe. En cambio, localizar la verdad precisamente en este punto significa muchas cosas, pero entre otras estas, que toda la maquinaria de órbitas, etcétera, planetarias de Bohr, pues no tiene por sí mismo significación, la tienen grande en la medida en que estamos en el modo de intervenir la geometría con respecto a algo que no es geométrico, las proyecciones geométricas y los nexos entre estas cosas de algo que no es geométrico propiamente, pero entonces, que viene de la teoría de Maxwell, etcétera. Y entonces la doctrina de las órbitas de Bohr pues queda inmediatamente subsumida y dispuesta a ser rectificada, como se rectificó últimamente, puesto que su función es puramente la de conducir precisamente esta identidad. Yo diría que ahí está la identidad, ahí hay una verdad cuyo sentido desborda ampliamente, en este caso tan complejo, lo que pueda significar. Los problemas que plantean son todavía más grandes, pero en una situación de estas habríamos encontrado una verdad científica. En el caso de campos más sencillos,
como pueda ser el de la geometría elemental, en donde una identidad sintética, una verdad, puede ser simplemente un teorema, en donde un campo, lo que llamamos un contexto determinante, es decir, un conjunto de términos de diferentes clases componiendo una configuración en la cual se pueden seguir construyendo figuras que mantienen relaciones con las anteriores tales que si estas relaciones no se dieran se rompería la propia configuración, que es el mecanismo más estricto interno del cierre. Entonces, aquí es donde, como son, al menos en la geometría elemental, más sencillas, aquí es donde los ejemplos del cierre son abundantísimos, naturalmente, porque las identidades brotan sin cesar, o simplemente en el teorema de los ángulos opuestos por el vértice, para dar el ejemplo más sencillo. Entonces, en una palabra, ya termino, la verdad científica la pondríamos en este cierre que pasa por la construcción de nudos de identidad. Este tipo de análisis de las ciencias nos ofrecen al menos un criterio de verdad objetiva, de verdad operatoria que se construye, de posibilidad de verificar y de analizar multitud de contenidos llamados científicos desde esta perspectiva, de criticar, de someter a crítica otros análisis, sin embargo tan importantes y tan interesantes, por supuesto, y de ofrecer criterios para entender mucho, creemos, de la historia de las ciencias, de la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, por ejemplo, del arte, por ejemplo, de la música, que decíamos ayer, puesto que aquí no habría identidades por ninguna parte, por lo menos no hemos logrado encontrarlas, y sobre todo nos permitiría proceder, que sea el objeto de la última lección, proceder a un intento lo más riguroso posible de responder a esta pregunta: ¿qué son las ciencias humanas? Y nada más por hoy.